Tenemos a Antonio Martín Morales, que se mueve entre literatura fantástica juvenil, pero también la pueden leer adultos, que está en una literatura fantástica muy interesante, fantasía épica. Tenemos a Juan Cuadra, que él escribe horror. Entonces, bueno, pues, o lo que también se llama fantasía urbana. Además lo acaban de nominar a los premios Ignotus, con lo cual pues, estamos de celebración con él. Y por último tengo a Rodrigo Palacios, no es familia de Teo Palacios, no tienen nada que ver, que se ha estrenado con su primera obra de literatura fantástica, que es Estadio. Bien. Que además tiene el privilegio de haber sido la primera novela que ha devuelto a ELASA a la literatura fantástica. ELASA llevaba mucho tiempo sin publicar fantástica y con Rodrigo se han vuelto a estrenar en el género. Entonces, bueno, vamos a intentar plantearnos un poco cómo está la situación de la literatura fantástica ahora mismo en España y qué futuro puede tener o no, y esperamos daros una idea un poco global de lo que está haciendo la literatura fantástica que se está haciendo aquí y que es tan interesante como la anglosajona o incluso más, ¿no? Yo lo primero que quería preguntaros, vamos a ir cambiando, ¿vale? Fantasía, ¿qué es fantasía? Y o alguien me diga un reino de Michael Ende se va al asiento. Vale. ¿Por qué escribir fantasía frente a qué es fantasía? En mi caso, porque escribir fantasía es porque la fantasía es el género que te deja más libertad. No es que carezca de reglas, pero las reglas son flexibles. Si tú escribes novela histórica, estás atado de pies y manos y requiere una documentación y no puedes saltarte las normas. Entonces el desafío de escribir fantasía es tú haces las reglas y eres el responsable de que sea el mundo coherente o no. Es el trabajo que haces tú sentado en tu casa con tus reglas de magia, tus rituales oscuros, y esa libertad conlleva una responsabilidad también. Sí, como Spiderman. Sí, pero sin mallas, porque sería incómodo para escribir. Sí, no sé si se me escucha. No, ¿tienes? ¿Se me oye? Ahora sí. Pues totalmente de acuerdo con el compañero. Y bueno, en mi caso es por escapar. Por ir a sitios que no tienen nada que ver con la realidad que nos rodea, como la última consecuencia de lo que podría ser un viaje, ¿no? O sea, un viaje hasta el límite de lo conocido, y a partir de ahí empieza la novela fantástica. Un poco, en mi caso, es por esa intención evasiva. A Rodrigo le voy a hacer la pregunta porque él, antes de escribir fantástica, escribía thriller. O sea, esto ya es el cambio, yo quiero entender el cambio de cualquier una cosa a otra. A ver, eso es complicado. Eso en mi caso ha tenido que ver con un salto entre dos personajes. Había un personaje, te estás metiendo en todas las dudas que tú tendrías en su situación, y a raíz de ahí apareció otro personaje que se parece mucho, por motivos distintos, que es el personaje del aprendiz de mago de esta novela. Y desde el aprendiz de mago fueron surgiendo un poco todos los demás y al final apareció una novela que no tenía nada que ver. Lo que yo hago, que es fantasía urbana, estoy más limitado. Yo cojo un entorno realista o creíble y ya sé meter el elemento fantástico. Y Concha, en la corte de los espejos, juega con otro modo, porque no es fantasía épica en el sentido tradicional. Es el concepto de otro mundo sin base con la realidad, todo el tema de las hadas. Y me surge a mí ahora la duda hacia los que me rodean. ¿Por qué fantasía medieval, fantasía épica? O sea, ¿el género no se agota nunca? ¿O hay ese elemento de es lo que me flipaba cuando yo era joven y ahora me apetece devolver un poco de eso al mundo? En mi caso sí. En mi caso es porque me gusta mucho el sentirme en esa época, que aunque la fantasía tiende a dulcificar un poco, normalmente la tradición de la literatura fantástica tiende a dulcificar esa época, hay ya sagas y novelas como, bueno, todos conocéis la saga de Canción de Hielo y Fuego, pues que le da una visión un poco más cruda, ¿no? de ese tipo de mundo. Para mí tiene mucha importancia el volver a lo que yo era.
en ese momento. Y quizá hacer también como un homenaje a una fantasía un poco más pulp, en mi caso digo, de lo que pudo ser a lo mejor las publicaciones de Weird o Conan el Bárbaro y ese tipo de corte fantástico, pero más cercano a la realidad. Eso es lo que a mí me apetecía escribir. Sí, yo un poco iba a decirlo algo parecido a lo que estabas comentando, que del mismo modo en que nos hemos acercado a la fantasía por la Edad Media, también es verdad que en el colegio, y esto tú lo sabes mejor que nosotros, la Edad Media que te plasman muchas veces no es del todo real. O sea, cuando ya eres adulto y empiezas a leer sobre la Edad Media, te das cuenta de que no te han contado nada de economía de la Edad Media, y era casi lo principal, y te han hablado de la Reconquista y te han hablado un montón de cosas desde un punto de vista muy guerrillero. Entonces yo tenía ganas de volver a la Edad Media, empezando por el tema de la guerra. En mi caso la novela empieza al final de una guerra, pero luego vas descubriendo durante el libro que todos los motivos para esa guerra no han sido solo que un personaje fuera un déspota y quisiera conquistarlo todo, sino que realmente había otros personajes que querían mantener lo suyo, que querían. Entonces, de alguna manera, con la fantasía también te acercas a todo lo que a ti te han contado de niño de una manera que no era del todo real, porque tampoco puedes abarcarlo. Yo fue al revés. Yo empecé a leer fantasía épica, pero no me gustaba. De hecho, la dejé. Llegó un momento que dije, hasta aquí llego, ya no puedo más con tíos musculosos con espadas. Yo intenté leerme la saga de Elric y la tuve que dejar. Digo, no puedo, Michael Moorcock, lo siento mucho. Pero a mí me gustaba leer fantasía. Yo buscaba una y decía, tiene que haber algo distinto a esto. Estamos hablando de un tiempo en el que en España leer literatura fantástica, a día de hoy hay mucha más oferta de la que había entonces. O leías fantasía épica o te ibas a la ciencia ficción, no había más. Entonces, por el camino que ibas pensando, tiene que haber algo diferente, algo que sea un híbrido entre la literatura fantástica clásica, épica, de magia, espada y brujería, o la ciencia ficción, o la distopía directamente. Es decir, tiene que haber algo más. Entonces yo decidí empezar a escribir sin pensar en lo que se había hecho de fantástica hasta entonces. Yo decidí saltarme directamente y pasar a lo que yo había recibido de los juegos de rol. Los juegos de rol tienen muchísima libertad para crear, tienes la base de un libro de reglas, pero luego la libertad es absoluta. Entonces yo empecé a basarme en lo que había hecho jugando al rol y rompiendo pues eso, las reglas de la fantasía épica con el guerrero, el mago, el paladín y la doncella que con la maga cura lo todo, que siempre los personajes femeninos siempre aparecían como la sanadora. Y yo estaba muy aburrida de eso y digo, bueno, pues voy a escribir lo que me dé la gana, lo voy a interpretar todo como me dé la gana y que sea lo que tenga que salir. Y luego me di cuenta, cuando ya estaba escribiendo La Corte de los Espejos, que en Inglaterra, en América, ya estaban haciendo eso. Ahí estaba Joe Crombie, que estaba Sanderson, que estaba R.R. Martin y que estaba Gaiman, haciendo precisamente eso. Y dice, bueno, pues entonces si se puede hacer, tira para adelante. En cuanto a la siguiente pregunta que yo quería hacer, porque hemos hablado un poco, ¿ustedes qué habéis visto? Hemos hablado de la fantasía clásica, de lo que leíamos de pequeño, ¿habéis visto mucha evolución de ahora, de entonces hasta ahora dentro de la fantasía que habéis leído? ¿O pensáis que se sigue por los mismos caminos? ¿O cómo va? Yo, en mi caso yo creo que sí, porque hubo una época en que parecía que todo era Tolkien. O sea, básicamente todo venía de ahí, la tradición del Señor de los Anillos y del Silmarillion, el Hobbit, pues había calado muy hondo en un grupo de intelectuales llamados frikis, que ahora ya no se consideran tan frikis, pero que en un momento dado sí que es verdad que eran muy frikis, muy marginales, y sin embargo, pues bueno, de ahí se ha evolucionado, se ha tardado unos años, pero se ha tardado unos años en que la creatividad vuelva a empujar un poco a los autores y las editoriales a no hacer el mismo negocio de siempre, sino a intentar negocios diferentes. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, en que a mí me daba la sensación, cuando yo leía a Tolkien, me daba la sensación de que todo lo que me contaba alrededor era gente que quería emular a Tolkien o que veía que el universo de Tolkien era lo bastante grande como para que ellos crearan su propia historia en el mismo sitio, ¿no? Aprovechando el recurso de Tolkien. Y ahora me gusta ver que lo que hacen es todo lo contrario, o sea, a lo mejor sí que tiene reminiscencias de Tolkien o de otros personajes o de otros mundos, pero la gente intenta innovar, intenta crear un mundo desde el principio y a partir de ahí escribir su novela. Y quizás sea porque al principio la creatividad pues estaba un poco asustada y ahora de repente pues, ha empezado a avanzar. Podéis contestar los demás, ¿eh?
¿Tú tenéis algo que decir al respecto? Además, Tolkien puso el listón como muy alto. Era como que si no haces un mundo igual de complejo que el de Tolkien y te inventas 65 idiomas, no puedes escribir fantasía. Entonces, eso al principio creaba como un listón muy alto, ¿no? Y los autores, yo creo que era más fácil ponerte bajo el paraguas de su división de raza, el tipo de lógica que tiene el mundo de Tolkien, y a partir de ahí crear una historia era válida, aunque siempre iba a estar a la sombra de Tolkien, y no el intentar de verdad hacer algo nuevo y totalmente diferente, ¿no? Ya hemos perdido ese complejo hace tiempo, yo creo. Pues yo voy a aprovechar y le voy a lanzar una pregunta a Juan. Precisamente yo, el salto que di de la fantasía épica a leer otras cosas, pues mi gran descubrimiento de que había otro tipo de fantasía posible fue Lovecraft. Yo recuerdo que a mí un día alguien me pasó un libro que se llamaba Los mitos de Cthulhu, que tenía unos cuentos, la mayoría eran malísimos, pero algunos estaban bastante decentes, pero para mí aquello fue increíble, ¿no? O sea, se puede escribir fantasía en una ciudad y el protagonista puede ser un tío tan aburrido como un catedrático de una lengua muerta. Y pueden pasar cosas horribles en el desván de una casa. Y claro, eso te lleva a leer con los autores góticos, te pones a buscar historias de terror y te vas dando cuenta de que ha habido toda una literatura fantástica, maravillosa, basada en el terror. Y entonces yo de Lovecraft pasé a Cliff Barker. Y claro, ya Cliff Barker fue leerlo y bueno, era un terror visceral, muy salvaje, del que luego ha sido heredero pues, en lo que llaman el New Wave ahora y tal. Entonces yo quería saber, porque el libro de Ivo es fantasía, pero es una fantasía oscura, de horror, también tiene alguna reminiscencia de magia y demás, pero realmente a nadie le gustaría vivir en el mundo del libro de Ivo. Entonces esa idea del terror y la fantasía, ¿cómo la...? Es que yo, digamos, bebo de dos fuentes, porque cuando estás en fantasía medieval tienes a Tolkien ahí clavado como la lápida del abuelo ahí, pero dentro de lo que es la fantasía urbana, por un lado el terror evidentemente surge de Lovecraft y lo cambia Barker completamente, y hoy en día todo el terror de cine, de literatura no puede pasar sin Barker, pero la fantasía urbana tiene los puntos intermedios que ha creado Gaiman, por otro lado. Yo me leí Neverwhere con esos 18 años y de repente está el mundo y está el mundo debajo del mundo. Y ya no vuelves a ver el metro de la misma manera. Y puede ser un mundo debajo del mundo, habitado por monstruos, con una sociedad más civilizada que la de los humanos, como en Cabal de Cliff Barker, o puede ser un mundo que no tiene nada que ver con eso, sin esos elementos de horror. Eso es lo que a mí me fascinó de la fantasía, lo que me lleva a la fantasía urbana. No creo un mundo alejado de la realidad. Está nuestro mundo, pero después siempre hay puertas, puntos de conexión. Y eso nos lleva a esa otra realidad que no es que se cruce, es que va en paralelo. Y es el personaje el que va cambiando de un lado a otro. Un poco también lo que está en segundo plano en la corte de los espectros, ¿no? Que es un paso más. Sí, por ahí hablan de humanos, tontería de la gente. Y Barker entiende el horror como el cruce de mundos, no la visión clásica de nuestra realidad y aparece Frankenstein. No, es tú te has despistado en tu realidad y apareces en el otro lado. Que eso está en la fantasía épica también, en parte. La historia del viajero humano que llega al otro mundo. Y al final todos son esquemas similares y va cambiando el tono que le quieras dar. Dijimos que me hacen ustedes también preguntas y os veo a los dos porque... Si nos pasas el cuaderno, hacemos la pregunta. A ver, ahora habla. No, es que estaba tan atento que ya no se me ocurría ninguna... O sea, que yo tenía que volver a leer el cuaderno. Sí, no tenía que preguntarlo. Vamos al tema este de la ñ nuestra. La ñ. De hecho, la otra gran pregunta tópica que te hacen cuando sacas el libro y lo estás presentando de feria en feria y te dice el periodista del turno, ¿hay alguna diferencia entre la fantasía española y la fantasía que se hace en otros países? Que normalmente se te queda aquí un poco de cara de... Y contestas lo primero que se te pasa por la cabeza, pero ¿ustedes qué contestáis cuando hacen esa pregunta? Esto es como las películas, ¿no? Que en las películas españolas sale gente en bolas ahí y lo mismo, pero claro, vosotros si es juvenil no puedes sacar mucha gente en bolas, ¿no? No, pero lo de juvenil o no, yo creo, bueno, en mi caso por lo menos, yo no escribí las novelas pensando que fueran para un público juvenil. Incluso sale alguien en bolas a veces. Vale, entonces sí es español, probablemente. No, yo creo que esto tiene que ver un poco como con la gastronomía. O sea,
aquí tenemos una tradición gastronómica diferente y tenemos, pues bueno, pues pasa igual. La literatura de un pueblo es resultado un poco de la tradición de su pueblo. Evidentemente, aquí, aunque parece que no tenemos mucha tradición de novela fantástica al uso de ahora, pero sí que tenemos mucha tradición de novela donde hay elementos fantásticos. Desde el mismo Quijote hasta nuestro día hay un montón de tradición de ficción y fantástica, digámoslo así, que afecta. Entonces no tenemos que tener ningún complejo a la hora de compararnos, entre comillas, con... Es verdad que en concreto con la fantasía medieval épica, pues sí hay más tradición en los anglosajones que en lo nuestro, pero yo pienso que tan válida como otra, cada uno lo hace a su manera. De hecho, yo creo que la nuestra en teoría debería tener que ser más válida, que no me diga ahora ningún inglés se enfade, porque realmente la Edad Media que hemos tenido en España ha sido muchísimo más compleja que en muchas partes del mundo. O sea, sobre todo en América es que no ha habido. Bueno, aparte, claro, por supuesto, en los sajones se suponía que te referías más a Inglaterra, claro, sí, porque habían tenido, iba a decir, el lejano oeste no me ha parecido que tenía la Edad Media, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, que cuando hacemos fantasía en España seguramente metemos preguntas o dudas que tenemos los españoles. Quizá lo que ha pasado hasta ahora era que leíamos siempre fantasía de fuera y pensábamos que esas eran las preguntas que tenía que haber en fantasía. Y cuando hemos dejado de estar asustados y pensado, bueno, es que a mí esto realmente no es lo que más me llama a mí como fantasía, como otro mundo, y empiezas a crearlo tú, te quitas el miedo de gente como Tolkien, que había pocos como él, y es cuando empiezas a pensar que es que a lo mejor tenemos que pensar más en exportar en vez de en importar tanto, ¿no? Igual que nos ha pasado con el cine, que cuando hemos empezado a sacar el cine español, supuestamente, que solo puede ser español, de repente ha llamado mucho la atención fuera porque allí no tenía nada parecido. Yo, como trabajo con los chavales en el instituto, una cosa que siempre dicen es el asunto de la suspensión de la incredulidad. Ellos cogen el libro y, claro, si se llama el protagonista Paco es como que les corta el rollo. Entonces, claro, cuando entráis en fantasía, ¿cómo lleváis la cosa de la nomenclatura? ¿Qué nombre le ponéis? Porque igual a Concha, el momento de elegir el nombre del personaje, de repente ya si se llaman Paco José, se vuelve una novela española y ya pierde puntos. Yo he tenido problemas con eso porque han habido blogueros que me han dicho que es que los nombres de mis personajes de fantasía no eran nombres de pequeño, que no era Nicasia con personajes de fantasía. Nicasia se llama Niciana del pueblo, no puede ser una heroína fantástica, y eso me lo han dicho en varios blogs que yo he quedado por... Verás, luego hay otros nombres más exóticos, pero la gente se queda como lo de, es que se llama Nicasia, y yo conozco señoras mayores que se llaman así, no puede, y tú lo pensás y dices, pero vamos a ver solo un nombre, no busquéis la cabeza, no comáis la cabeza con eso, y te ponías a pensar y dices, bueno, hay mucha literatura fantástica ahora mismo escrita en España, con personajes españoles o como hecha aquí que no tienen, no ven ese problema. Pero cuando te metes en fantasía épica, cuando te metes en fantasía de un tipo más medieval o con mundos paralelos y demás, sí parece que les choca. Bueno, a lo mejor si en vez de eso la próxima vez haces poner nombres de Andalucía y les pasas un poco del camino, le das un toque exótico y haces un Alice el Invisible. Yo estoy convencida de que la gente que se ha leído Alice el Invisible no ha pensado nunca que los chicos árabes que leen Alice el Invisible dicen, es que este tío se llama como mi vecino. ¿Cómo van a escribir una buena novela fantástica si el protagonista se llama como mi vecino? Sin embargo, pues ahora mismo está en fantasy El trono de la luna creciente, que son todos personajes árabes, con nombres árabes, escritos por un autor árabe. Pienso que eso es una chorrada que nos tenemos que empezar a quitar ya de encima, de que las historias fantásticas tienen que transcurrir en otros países. Se puede hacer un road movie en España y de hecho hay gente que lo está haciendo. Y se puede hacer horror precisamente que han quedado instalado aquí y va a ser hora de que nos quitemos ese complejo de que tenemos que compararnos con los anglosajones con lo que viene de fuera. De hecho, el problema que tenías cuando leías novela anglosajona, que a mí me pasaba, y con Tolkien también, por ejemplo, era que llegaba un momento en que algunos nombres yo ya no me empeñaba en leerlos. Yo, la primera letra decía, vale, este era no sé quién, porque si parabas cada vez a leer un nombre es que al final no leías bien la novela. De hecho, yo he hecho una cosa en mi novela que a lo mejor es un poco chorrada, pero un poco facilitarse al lector, que era que no hay dos personajes del mismo género que empiecen por la misma letra. Solamente hay una excepción. Pero el resto del libro, si uno empieza por N, no hay ninguno que empieza por N. Si uno empieza por A, ¿para qué? Pues para eso, porque yo decía, bueno, si no quieren leer los nombres, que no los lean. Yo he procurado que sean nombres fáciles, pero como a mí eso me molestaba la literatura anglosajona, decía, bueno, pues
vamos a facilitarlo, ¿no? El tema de los nombres es un tema que a mí me apasiona. O sea, el tema de los nombres es algo que a lo que yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me planteaba era decir, bueno, como yo precisamente no soy Tolkien, ni soy un experto en idiomas, ni nada de eso, yo no voy a crear ningún idioma inventado, ni nada de eso, para hablar. ¿Qué nombre les pongo yo? Entonces yo utilizo el concepto del idioma psicológico, o sea, lo que yo tengo el convencimiento de que las personas nos llamamos de alguna manera y que el nombre te marca tu vida. Digamos, si yo me llamo Antonio y entonces yo soy Antonio, para bien o para mal, que es un nombre común, fácil, que tiene muchísima gente, que te aparta un poco el ego de llamarte, por ejemplo, pues Ernesto, por ejemplo, ¿no? Que es como un nombre más elevado, ¿entiendes? Entonces, eso lo dices por Oscar Wilde. Sí. Pero lo que yo quiero decir es que al final yo dije, bueno, yo voy a utilizar nombres que psicológicamente te dispongan algo al lector. Y es un poquito lo que utilicé. Y yo asumo que el idioma de Vestigia sería diferente a lo que yo escribo ahí. Yo hago como transcripción de algunas canciones típicas de Vestigia y hago una rima española. ¿Pero por qué? Pues porque pienso que para transmitir al lector de verdad lo que siente un vestigiano cuando lee eso, debe de tener rima, porque si no, va a ser algo como cuando traduces un poema del inglés al español, que te queda como diciendo, ¿y esto es un poema? Una cosa que, bueno, estamos hablando, sí que también suelen preguntar mucho es, ¿ustedes cómo veis el futuro? ¿Le veis futuro a la fantasía escrita por españoles? Porque, a ver, siempre se está diciendo ahora mucho, no, es que hay un mundo de escritores fantásticos, pero en realidad te vas a Celsius, te vas a Dos Hermanas, y siempre somos los mismos. Entonces, ¿ustedes de verdad creéis que ese boom de la literatura fantástica española existe o es una burbuja que ha aparecido ahora y que esperemos que dure mucho, volverá a explotar? ¿Cómo lo veis? La palabra burbuja no me gusta para la literatura. Pero boom no hay, o sea, eso es incierto. Lo que hay es ahora editoriales que intentan sobrevivir y entonces detectan que la gente compra libros de fantasía, que les gusta la fantasía. Entonces sí buscan autores y crean editoriales como Fantastic, por ejemplo, que es exclusivamente para el tema fantástico. Pero yo creo que un boom, tanto como un boom, yo creo que no hay. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, que quizá la crisis nos ha venido bien a los españoles porque a veces era caro traducir, veían que había autores aquí, porque hay muchísimos autores en España, y entonces encontraban cosas que les gustaban y empezaron a migrar hacia adentro gracias a la crisis, pero al mismo tiempo es un mal momento para todos los negocios, entonces claro, también para el mundo editorial quizá el boom podría ser más grande en otro momento. Sí, es que lo típico, cuando estás tomando el café antes de la charla hemos estado hablando de eso, ¿no? La crisis es como el yogurlado de los Simpsons. Por un lado ha sido bueno y por otro lado ha sido malo. Ha sido bueno porque las editoriales han dicho autores españoles pueden llegar a ser más baratos que traer tu libro de Gaiman o traer tu libro de un autor inglés desconocido. Me ahorro la traducción, me traigo un español desconocido. Igual, yo creo que eso ha permitido pues, un cierto respiro dentro de que salgamos autores que de otra manera quizás no hubiéramos salido. Pero también es malo porque ninguno ha dado pues, un gran boom de lectura pues, como tuvo en su momento Félix J. Palma. Entonces, por ese lado la crisis es mala porque la gente no compra libros. Pero también es cierto que bueno, estamos aquí. Pero ahí está el asunto de la etiqueta en parte, porque Félix J. Palma, siendo fantástico, no se concibe como fantástico entre el gran público. Entonces, claro, yo en mi mente, en mi casa, yo me despierto por la mañana y digo, lo voy a petar, esto va a ser lo más grande. Pero después ya me levanto y yo creo que sigue siendo complicado por el prejuicio respecto al fantástico. En ambos sentidos, en el sentido de la literatura, aunque esté en margen, la literatura de fantasía medieval en realidad es literatura para niños y ya bajo un escalón de calidad. Y la literatura de terror es una literatura para perturbados mentales. ¿No lo es? Bueno, no entremos en ese tema ahora. Con lo cual hay un techo importante que todavía es complicado dar ese paso. Y cuando la gente lee fantástico sin saber que es fantástico, le gusta. Bueno, de hecho, si leéis un libro de relatos que os aconsejo totalmente, que se llama El menor espectáculo del mundo, de Félix J. Palma,
es un libro de relatos de base fantástica. Si leéis la contraportada dice Félix J. Palma reinventa el género fantástico y lo llena de dignidad. Dices, ¿qué pasa? El género fantástico no tenía dignidad antes. Somos centuzas. Pero sí, pero bueno, nosotros sí, pero hay otros escritores fantásticos que son dignos. Entonces hay una cosa que es cierta, que todavía tenemos que luchar un poco contra el prejuicio. Quizá no está el prejuicio en las editoriales. Las editoriales son un negocio, se ven que funciona, van a apostar, pero sí a la hora de enfrentarte al público, ¿no? Porque ven que la literatura fantástica es esa cosa que es para adolescentes o para gente que no es demasiado madura, entonces quiere que evadirse. Siempre te ponen la etiqueta de literatura de evasión, como si toda la literatura no fuera de evasión. Y luego muchas veces cuando te dicen la evasión, lo lees para pasártelo bien. Y dices, claro, 1984 es un libro súper ameno, yo lo leo para pasarme bien. Y Un mundo feliz también es un libro que, vamos, que yo me lo leo con una alegría en el cuerpo, vamos, que me voy a otro sitio y estoy súper a gusto leyendo Un mundo feliz. O sea que la literatura de evasión, como etiqueta de mala literatura, es una cosa que la sufrimos mucho. Y en parte, o sea, la culpa está en cómo se enseña literatura. A mí me ha costado la vida pelear en mi instituto para que dentro de las lecturas obligatorias haya literatura fantástica y trabajamos también literatura española en la medida de lo posible y no entienden que cualquier libro lleno de teoría de valores morales puede ser mortalmente aburrido, pero que le pones a los niños Coraline en el Gaiman y les gusta porque es entretenido. Y ahora hemos comprado en la biblioteca un montón de autores españoles de fantástico y es lo que sacan porque les gusta. Y descubren que la literatura sí es entretenida. Y ese es un poco quizá el papel nuestro, ¿no? De la escritura. Por supuesto que es entretenida, para eso lo escribimos, para eso se lee. Tengo la sensación de que ahora hay un asalto de género en los lectores. Pero que yo cuando empecé a leer, que fantasía estaba Tolkien y ya más cosas, pero poco más, sí que parecía que la fantasía era lo más sectario. Pero a mí me da la sensación de que ahora es más fácil encontrar un lector que haya pasado por fantasía y luego se vaya a novela negra y ni siquiera se pregunte qué género está leyendo, sino que yo creo que eso era más antes. O sea, sigue ocurriendo, pero me da la sensación de que poco a poco se va como un poco democratizando, ¿no? Yo he vivido este año el problema de, sobre todo, lectoras de en torno a 14, 15 años, que las lecturas recomendadas para ella era todo novela romántica. Y me venía diciendo, Juan, esto es la eso copia. sí hay un boom. Claro, pero Literatura romántica hay un boom. está muy presente, pero lo que yo me encuentro en mi biblioteca quieren de todo. Y si es fantasía medieval, le encanta. Y si es ciencia ficción, le encanta. Y si es fantasía urbana, le encanta. Y me decía, es que yo no quiero un libro realista. Traen más cosas fantásticas y mucho menos románticas. Eso yo como la peste. Pero, digamos, en el lector adolescente que lee de verdad, sí que salta de género continuamente. El lector ocasional que lee una novela es esa novela normalmente mal escrita, normalmente muy fácil, que repite esquemas idénticos a una película, que no es leer casi. Bueno, otra cosa, estamos hablando, además que trabajas con institutos y has trabajado mucho con niños, estamos hablando que precisamente eso, ahora hay un salto de un autor de lectores que no les importa dar salto entre géneros y además se ha pasado a la literatura fantástica para adultos. Por ejemplo, nosotros ahí le debemos mucho a George R.R. Martin en los últimos años, pues la verdad es que ha conseguido Juego de Tronos, esa literatura fantástica que ha conseguido engañar a lectores que jamás habían aceptado leerse algo como Juego de Tronos. ¿Cómo ustedes pensáis que quizá ese sea uno de los juegos, educar un poco también al lector adulto dentro de... A ver, yo tenía una amiga que me decía, Concha, yo estoy leyendo literatura fantástica porque hadas, unicornios y cosas esas, hombre, yo prefiero leerme a Cortázar. Digo, Cortázar vomitaba conejitos blancos. Vamos a ver, si hay un cuento de un señor de Cortázar donde se vomitan conejitos blancos, es el equivalente sudamericano al unicornio o al hada. Digo, en Gabriel García Márquez hay un funeral donde las putas salen volando. Digo, verás que eso muy realista no es. Entonces no me digas que no te gustan los elementos fantásticos dentro de las novelas cuando lees realismo mágico.
Y es lo que te cuesta, ¿no? Decirle al autor adulto, pero si ya lees literatura con género, con elementos fantásticos, si estás convencidísimo de que Gulliver es una gran novela, vamos a ver, los caballos hablan. Y claro, ya se te quedan un poco así de, sí, pero Gulliver es un clásico literario, pero los caballos hablan, vamos a volver a lo que decimos. Porque tú me estás diciendo que solo te gustan los realistas, pero estás de acuerdo que Gulliver es una gran novela. Entonces, ¿creéis que esa barrera se puede vencer o se va venciendo? Pues yo creo que, no sé si por desgracia o gracias al cine se está venciendo. O sea, debería vencerse con lectura, pero bueno, pues tristemente es verdad que el cine y la serie siempre es más fácil. Y Martin con Juego de Tronos está ayudando, pero la serie, yo creo que es la que más está ayudando, porque en realidad lo curioso de la serie es que a mí no me parece muy fantástica. Yo veo la Edad Media. Es la Edad Media más cruel que he visto en televisión, con diferencia. Hay elementos mágicos, pero no es lo que más me impacta de la serie. Y curiosamente con eso es con lo que están volviendo a hablar de la literatura. A mí me preguntan mucho si me ha influenciado Martin y tal, y yo digo, bueno, no sé, que esto lo escribí hace mucho y lo he publicado ahora, entonces no. Pero es verdad que ahora es como el referente, ¿no? Yo creo que está pasando algo en general en la sociedad. Y es que yo recuerdo cuando yo tenía, pues no sé, 13 o 14 años, que el mundo adulto que yo tenía, que me rodeaba, parecía como más serio que el mundo adulto que hay ahora. Yo soy un adulto, ahora. Tú también. No, es decir... ¿Te has dado cuenta que a nosotros dos ni nos han mirado? No somos adultos. Era por no ser redundante. Pero el caso es que se está... la cartelera en el cine, la cartelera está llena de superhéroes. Hay un chiste muy bueno en la película Birdman que viene a decir un poco que no eres nadie si no has tenido un papel como superhéroe, entre comillas. Y entonces eso está provocando, hay un hecho, y es que el público, el gran público consumidor, que es desde el joven hasta el adulto, ya yo sé, hasta que te mueres, cada vez es más, entre comillas, de género. Se ha criado con ciertas series de televisión, con ciertas sagas de películas. Todo el mundo dice que la ciencia ficción está muerta, pero Star Wars va a ser un pelotazo en la nueva Star Wars. Y hay una expectativa brutal por esa Y el juego de Ender se ha vuelto a releer otra vez enormemente, y a Spock, que estaba olvidadísimo, ha resurgido con una fuerza terrible. Los adultos de ahora molan mucho más que los de antes, en el sentido de sus gustos, de sus preferencias. Son más acordes con lo que... o sea, hay más conexión. Claro, hay más conexión entre el mundo juvenil y el mundo adulto que lo había antes. Por eso, una saga de literatura fantástica puede vivir más tiempo ahora que a lo mejor antes. Antes estaba muy clasificada y a un niño ya es que unos padres ya ni le dejaban leer ciertas cosas a cierta edad. O sea, ya es muy mayor para leer cosas. Yo recuerdo que yo iba un día a comprar cómics, estaba sacando mis X-Men a cascoporro, seguramente me había saltado alguna clase aquel día, porque la librería de los cómics estaba lejos, y iba comprando y diciendo, es que algún día tendré que dejar de leer estas cosas, porque me haré mayor, y me entró una depre, os lo juro, me entró una cosa de, ¿por qué tengo que dejar de leer cómics? Porque me voy a hacer mayor. Claro. Y lo pensé, digo, pues mira, lo siento mucho, pero yo, el dueño de la tienda es añosete ya. Y si este tiene una tienda de cómics, quiere decir que no me mirará mal cuando entre. Pero yo me imaginaba a mi tienda como una mujer ya mayor entrando en una tienda rodeada de crías a comprar cómics y me sentía mal. Entonces, en nuestra generación tuvo ese problema. Creo que ahora ya no, porque yo soy ya una persona de casi 40 años y sigo yendo a comprar cómics. Y en la tienda de cómics hay gente de mi edad comprando cómics. Hemos crecido y hemos arrastrado el género con nosotros. Claro. Ahora le llamas, no, es que estoy comprando novela gráfica, ya no es un cómic. Y lo que has dicho, hemos mantenido, ¿no? Creíamos que teníamos que dejar ese tipo de literatura, ese tipo de películas, ese tipo de cómics, pero después hemos dicho, ¿por qué? Yo quiero seguir leyendo esto. Y claro, cuando de repente sale fantasía medieval con un tono adulto que no te esconde tantas cosas, no te lo edulcora, dices, si yo estaba deseando volver a leer esto, ya puedo.
Sí, pero curiosamente cuando éramos pequeños nos pasaba esto que dices tú de cuando sea mayor no voy a tal, pero en el colegio lo que te recomendaban leer o te obligaban era el Lazarillo de Tormes, el Quijote, que son cosas que un niño es que no entiende ni por qué tiene que leerlo, empieza a leer durísimo. Pero digo, por eso me da la que me cuentes que ahora los chavales les introducís otro tipo de literatura y poco a poco ya eran ellos orientándose. El Lazarillo también se lo mandamos. El Lazarillo se lo mandé, pero es un más remedio. Vale, todavía hay cosas. Vamos a ver. ¿Adaptado el cómic? Sí, algunos. Pues a mí no me lo ha pasado nunca. A mí en segundo de BUP me dieron El árbol de la ciencia de Pío Baroja y yo me cogí el libro aquel y dijo, dame veneno, que quiero morir, porque además es un libro muy triste y tú decías, pero esto todo era triste y todo era oscuro y ser médico en aquella época era horrible, yo no quiero seguir leyendo esto, pero sin embargo luego me dio la Celestina y me encantó, yo creo que una cosa muy rara lo mío, ¿no? Pero es cierto que hemos crecido, hemos arrastrado a las generaciones después de nosotros y ya lo hemos normalizado un poco y además ha salido una generación de autores escribiendo cosas muy interesantes porque ahí está Emilio Hueso, ahí está Luis Manuel Ruiz, María Zaragoza, tenemos a Jesús Cañadas, que además hay muchísimo andaluz en lo que estoy nombrando, vamos a tener que hacer una Andalucía Connection para la fantasía porque además aquí somos 4 y 3 somos andaluces. Nada, yo no vengo, no pasa nada. Pero que es verdad que se está escribiendo mucha fantasía y que además muchas de ellas, que ustedes no lo creáis, tienen nombre andaluz. Eso es bastante curioso. El duende. Sí, el otro día me lo comentaba, decía, estábamos en una reunión y decía, es que la mitad sois andaluces. Dice, y la otra mitad estamos desperdigados por el resto de eso, pero la mitad soy de allí. En San Jordi hay un montón de andaluces firmando y tú decías, esto antes era impensable en Cataluña. Se ha perdido entonces el complejo, viniendo con lo de la generación, y escribimos lo que nos gusta leer. Y como reconocemos que nos gusta el fantástico, escribimos fantástico. Y no somos los únicos, hay más gente a la que le gusta el fantástico y tiene su lugar ahí. Evidentemente todavía no tiene el lugar que los grandes autores. En el Carrefour el mío no está. Pero tranquilo, es que Carrefour tiene una política muy cerrada. es que el horror es chungo. Se te corta ahí la digestión en mitad contando el pollo y no... El jefe de compras no es fan de Star Wars. No puede ser. Y la progresión entonces va en esta dirección, porque la siguiente generación igual se ha criado con el fantástico y ya ve, cuando es que tu padre lee cómics, dices, yo voy a poder seguir leyendo cómics de mayor. Y se transmite el género. Y además yo tengo la esperanza de que igual que está pasando en el cine, que yo creo que el tema de hablar de cine español se está difuminando porque hay mucho contacto del cine español con cine extranjero, pues quizá en la literatura empieza a ocurrir que como gracias a internet entre otras cosas todos leemos de todo o casi todo, pues a lo mejor ya no hay, o sea, ya el complejo termina de desaparecer porque empezamos a exportar igual que importaban antes tanto y ya todo empieza a confluir más, ¿no? Mira, por ejemplo, hace muy poco se hubiera pensado que lo que era la road movie, el género de la road movie que se está llevando a las novelas, pues a lo mejor escrito por un español nos habría parecido raro, pero ya hay 2 novelas. La de Esta noche arderá el cielo, de Emilio Hueso, que además es excelente, y Jesús Cañadas va a estrenar dentro de nada Un ámbar de mar. Hasta hace poco se había chocado. El road movie es un género muy americano y además muy cinematográfico. Pero de repente ha saltado la literatura con mucho éxito y además hay autores españoles que lo están adaptando muy bien. Entonces es bastante curioso, ¿no? Que hemos bebido de fuentes americanas, anglosajonas, hemos visto muchos cine americanos fantásticos y nosotros estamos escribiendo sobre esas influencias que hemos tenido. Y el giro también pensar que de un libro fantástico español sale una película. Eso es como impensable y ahora sale Juan de Dios Garduño, un llamado de que sea todo, y se hace una película americana de un libro español. Claro, ahí está un poco la trampa intermedia, que el libro está ambientado en Estados Unidos. Y entra con lo que estábamos hablando antes, vosotros es medieval, Concha es un mundo alternativo. Yo arrastro una pizquita del prejuicio, entre comillas, de nombres, porque lo que yo escribo está ambientado en un lugar concreto, que no se dice, pero que es una mezcolanza de culturas como cualquier gran ciudad en realidad. Entonces juegas con distintos orígenes, distintas etnias, distintos tipos de nombres. Pero igual, Hueso, Extraños Eones, hay personajes españoles, pero la acción es el Cairo. Todavía cuesta
ambientar algo de fantasía urbana, de terror, por aquí. Pero la vamos trayendo. Sí, pero vamos poco a poco. Ya dentro de nada nos atreveremos del todo y La Paco, próxima, el terror brujo en manual. Albacete. Claro que sí, eso tiene que ser chungo. Bueno, porque en Albacete habrá crímenes como Pero todo. Yo es digo fantástico. Paco terror. López, hechicero sobrenatural, invocando demonios ahí en las playas de la Almádena. Pero anda que no tenemos aquí rincones de España con abrazo de la Road Movie y yo pensaba en el chiste fácil, ¿no? Que es que yo pienso en carreteras en Estados Unidos y son todas exactamente iguales. Y aquí tenemos un país que en el tamaño de California cambia muchísimo del norte al sur, pero no tiene nada que ver. El otro día la viaje con Teo y me acuerdo que Teo me iba diciendo, me llama mucho la atención estas pedazos de piedras que hay a los lados de la carretera cuando vas hacia el norte de España. Claro, yo estoy acostumbrado porque es la Sierra de Madrid, pero quiero decir, tenemos un país muy rico en muchos sentidos y parece que siempre estamos como asustados. Magia, en el norte hay mucho, pero aquí, aunque no se habla tanto, en Andalucía también ha habido mucho tema de magia y de fantasmas. Y es cuestión de que nos vayamos aprendiendo a sacarla. Ya me calé. No, porque saca un fantasma y viene que me a la cabeza. Eso me perdí. Pero que es cierto que poco a poco la vamos trayendo a nuestro terreno, pues yo creo que acabará escribiéndose fantástico, que no sea infantil, porque infantil sí hay aquí en España, de fantástico para niños aquí en España, sí, pero en Santiago de la García Clairá, prácticamente los personajes siempre son españoles o tienen relación y se escribe aquí. El fantástico sí, infantil sí ha tenido mucha raigambre aquí, además porque es un niño, o sea, el protagonista se llama Paul, no le interesa tanto. Si le dices que se llama Pablo y que va a un colegio como el suyo, pues le interesa bastante más. Pero es cierto que el fantástico lo vamos barriendo para adentro. Con respecto, ya que estamos hablando, otra de las cosas que te suelen preguntar cuando es fantástico es por los personajes. Son muy diferentes los personajes de una novela fantástica a la de una novela de género negro. Y te quedas mirando a la periodista diciendo, pues no sé, depende de la novela. O sea, estás buscando la estanquera de Vallecas en Terralinde, pues sí, es muy diferente. Yo creo que una de las cosas que se está caminando más es de las mezclas de géneros, digamos así. O sea, ya hay novelas que intentan, pues pisar varias baldosas a la vez, no ser una novela que se adapte solo a un canon, sino que lleva como más cosas, una mezcla. Y entonces, yo creo que los personajes, lo interesante creo ahora es coger personajes habituales en géneros diferentes al fantástico e introducirlos en una novela fantástica. Creo que eso es algo interesante para hacer, ¿no? Es un juego interesante. Siempre la creatividad de intentar fórmulas nuevas, ¿no? Es lo que pienso en este aspecto. Es que de alguna manera yo creo que lo que estás haciendo siempre es llevarte al lector a otro lugar, ¿no? Entonces hay cosas que pueden ocurrir en todos los géneros. Cuando hablamos del terror, si tú consigues que el lector viva el terror del personaje, al lector le va a dar lo mismo que estés en la Edad Media, que estés en un mundo como el de el libro de Ivo. O sea, creo que al final lo importante es que el lector esté en la historia. Y efectivamente, yo creo que el tema de mezclar lo que antes tradicionalmente estaba más encajonado es buena idea, porque el lector lo va a aceptar siempre y cuando tenga coherencia. Y hablando de lo que tú decías de la estanquera, en tu libro hay un burdel, hay un dueño de un burdel, y es perfectamente lógico en la historia, y no tiene nada de raro. Claro, pero tú trabajas con personajes no humanos. Sí. Y eso es otra construcción diferente, ¿no? O al final son todos reflejos humanos. A ver, trabajar con personajes que no son absolutamente humanos y que además el prima humano en muchos aspectos, por ejemplo en el aspecto sexual, las hadas no entienden la homosexualidad porque para ellas no existe. O sea, las hadas, por decirlo de alguna manera, todas las hadas de Terralinde son bisexuales y les da igual la carne que el pescado. Entonces, ellos ni siquiera tienen una palabra para nombrar eso. De hecho, hago un chiste ahora en la segunda con eso. No saben qué es eso. Y claro, eso les da a ellos una libertad sexual mucho más graciosa. La verdad es que a mí me daba más libertad. Tampoco tienen matrimonio, solo se casan los nobles por motivos de herencia y de sucesión. Los que no tienen nada que heredar no se casan y están juntos el tiempo que se aguantan, y cuando no se aguantan se van cada uno por su lado y a tomar por saco. Pero yo quería trabajar eso, digo, ya que tengo la ventaja de que no son humanos, voy a coger ciertas reglas del mundo humano que a mí siempre me han parecido muy forzadas por ámbitos culturales, y esta es una cultura distinta. Luego me voy a saltar esos requisitos. Y luego a la gente le llama la atención, ay, es que en tu libro hay las hadas, pues tienen una libertad impresionante en ciertos aspectos. Bueno, ¿por qué no? Si es la ventaja que tengo cuando trabajo con un mundo que no es humano. De la misma manera tampoco tiene
metido en el concepto de familia. No, es uno de los grandes potenciales de la fantasía, que es que desenfoca la realidad para que muchas preguntas que son vigentes en la realidad cobren como más sentido el plantearse, ¿no? y que resalten ciertas cosas desenfocadas por la fantasía. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Bueno, yo te he entendido. Yo iba a decir, ¿no?, que hablando de la sexualidad, no sé si tiene exactamente que ver, pero antes me ha venido por una cosa que estábamos hablando. Hay un personaje en mi novela que es una mujer que sabe luchar, y yo también estaba cansado de la típica mujer que va medio desnuda, que parece que más que ir a luchar está buscando otra cosa, ¿no? Como el chiste de tú no venía a cazar osos. Pues, y yo quería una mujer en la edad media que supiera luchar, pero de verdad. Y me hacía gracia que una persona de la editorial me comentaba que hay una escena en la que hay un montón de hombres que están decidiendo cómo atacar. Esta mujer sabe luchar pero no sabe lo que es un mapa. Y está llamando la atención el mapa, y en el momento en que se olvida del mapa y ve lo que están hablando los hombres, ella es la que les dice, bueno, pero ¿cuándo atacamos? ¿Cuándo nos...? Y me gustó que me dijo que le veía credibilidad, y digo, claro, es que son muchas veces las mujeres las que dicen, venga, vamos a... No es algo tan raro, pero como parece que ha estado la fantasía y encasillaba a la mujer en un lugar y al hombre en otro, eso en un personaje femenino chocaba. Y aquí me gustó que me dijeran que no chocaba, que era lógico porque ella es de esa manera. Perfecto. Sí, es verdad que la literatura fantástica quizá haya sido uno de los géneros en el que los personajes femeninos hayan estado más encasillados. Y ahí se le echó mucho la culpa a Tolkien. Muchísimo a Tolkien. A ver, yo no considero que Tolkien fuera machista, era un hombre de su época, pero él estableció mucho los géneros. Las mujeres iban a ser maridos de esposas de alguien, madres de alguien, prometidas de alguien, y su papel iba a ser benéfico, sanador, o si eran malas, eran las más malas del mundo, porque una mujer mala es lo peor. Va contra la naturaleza propia de la mujer, que es ser muy buena. Entonces la mujer mala es casi contra natura, por lo menos dentro de la literatura fantástica. Y si te das cuenta, pues durante todo Dragonlance, incluso Michael Moorcock, todo lo que fue épica clásica tenía ese papel. La mujer estaba súper encasillada. Cuando se rompía eso, salía el Conan con tejas, que era una tía que tenía una espada, era un berraco, iba en bikini de cota de calle, que son ya las robas, que decía, pero esto no es un hombre. Y entonces se ha tardado mucho tiempo en llegar a normalizar un poco el papel de la mujer en la literatura fantástica. A mí, por ejemplo, eso es una de las cosas que yo agradecí mucho cuando leí Geralt de Rivia, que estaba gustando porque me gustaba el enfoque de los personajes femeninos, hasta que Yennefer dice de ella misma que es un monstruo porque no tuvo de tener hijos. En ese momento cogí el libro y le dije, adiós, Geralt de Rivia. No me ha gustado esto que has largado. Pero, por ejemplo, sí me gusta mucho cómo trata a los personajes femeninos desde el remarco. Porque realmente su forma de actuar no se distingue de las de los masculinos. Todos tienen un impulso, todos tienen un motivo, es bueno, es malo, y la que no sabe luchar con una espada sabe luchar de otra manera, porque en el fondo todos sabemos defendernos. Y eso me parecía muy interesante, pero es cierto que durante mucho tiempo las personas femeninas en la literatura fantástica han estado tremendamente encasillados, y ahora es cuando empieza a romperse eso. Pero ha tardado mucho y todavía queda mucho ahí por andar, ¿eh? El personaje femenino además tiene una lupa. Los lectores juzgan mucho a los personajes y bueno, yo en la saga mía pues tuve muchos críticos sobre los personajes siempre femeninos. El personaje de Sala, que es una de las protagonistas de la saga, pues bueno, la dependencia un poco que tenía del personaje masculino siempre era muy criticada, y la verdad es que, bueno, yo fui fiel al personaje siempre en la saga. Hice oídos sordos a las críticas que algunas personas hacían, porque yo sí que estaba muy convencido de estar construyendo un personaje realista y no de dejarme llevar por los tópicos, ¿no? Yo no tenía miedo a que un personaje femenino mostrara sentimientos o fuera débil en un momento dado en una novela fantástica siendo una asesina. Pues yo pienso que vamos, hay muchas mujeres que yo conozco que son muy fuertes y muy femeninas a la vez, que no tienen una cosa que ver nada con la otra. Y entonces, pero sí que me di cuenta que hay muchas personas deseando juzgar eso. O sea, que hay muchas personas que la leen y juzgan mucho al personaje femenino, más que al masculino, que lo accesan desde la primera página, ¿no? Que es una cosa curiosa. Eso, además, eso es el caballo de batalla que tiene el autor de novela fantástica, pero normalmente en otros géneros no lo tiene.
Tú no vas a preguntar, a los fans no le van a preguntar a un tío de novela negra o de novela histórica, ¿es que tu personaje es femenino? Porque ellos ya dan su por supuesto que como vienen de la vida real, pues que si lo has sacado es porque es así. Pero tú, que eres un mundo fantástico, te lo has inventado tú y te dices, ¿por qué te inventas? Es que una mujer normal no haría eso. Y dices, ¿tú qué sabes? Pueden salir por petener a la gente, sean mujeres, hombres o tortugas. No lo sabes. Entonces es verdad que en ese aspecto sí hay una manía de fijarse mucho en si los personajes femeninos están. Además, esa manía es muy moderna, si están bien construidos, si son mujeres reales. Entonces, vamos a ver, defíneme mujer real. Defínemelo cuando me encuentres una definición que valga para todas las mujeres reales, me avisas. En ese caso, yo viví un debate totalmente surrealista con una novela de Joe Abercrombie que se llama La ley de las espadas. Pues hay un personaje que la pobre mujer es una mujer plebeya que se ve elevada a la nobleza por un matrimonio, pero claro, ella es una tía que está acostumbrada a trabajar, a moverse, a vivir en su casa, a tener cosas que hacer, y de repente es una mujer a la que el resto de nobles no la quieren ni ver porque es una plebeya, vive en un palacio estupendo pero no tiene nada que hacer porque está rodeada de criadas que lo hacen todo por ella, no tiene con nadie con quien hablar y se aburre. Entonces en la novela empieza a beber, empieza a darle al franco. Bueno, pues a yo no me cayó que era un machista, que no sé cuánto, que hay que ver, que mal se portaba ese personaje. Pero yo pensaba y decía, igual yo haría lo mismo. O sea, yo estoy todo el día aburrida en mi casa, soy una mujer con inquietudes que está acostumbrada a llevar mi casa para adelante, a tener cosas que hacer. Y de repente estoy casada con un tío que se ha casado conmigo solo por mi dinero, al que no veo todo el día, que estoy en un mundo que no entiendo, donde todo el mundo me desprecia porque soy una plebeya, pues igual yo no he bebido nunca, pero igual empiezo ahora. Y a mí me pareció una reacción súper realista. Y en cambio un montón de gente lo acusó de ser un machista increíble. Y yo decía, pero vamos a ver, eso no se lo decía Antonio Molina. Como haces algo fantástico, te echan en cara que no es creíble. Sin embargo, si es novela realista, será por supuesto de llevarlo. Es una novela reglas internas. Está poniendo en cuestión la construcción de un personaje femenino, pero no que vuele sobre un dragón alado y lance rayos de fuego. Eso es... Eso es perfectamente normal. Bueno, tenemos que ir cortando ya, así que yo lo último que me gustaría para despedirme un poco es que, bueno, pues daros sobre todo las gracias por estar aquí, pese al enorme calor. Y bueno, pues la próxima charla es la de novela histórica, ¿cuándo, Teo? Vale, el domingo 17 a las 13 horas en la sala Peadero. Vamos a tener una charla de novela histórica bastante interesante. Después viene la presentación de Retales del Pasado, que será aquí en la carpa. Es justo después, creo que es a la 1:30, ¿no? A las 2. A las 2:30. Qué bueno. Bueno, pues a muy buena hora, porque os vais a comprar el libro y os tomáis unas tapitas después. Muchísimas gracias por haber estado aquí, sobre todo muchas gracias a vosotros por haber venido, que habéis venido desde lejos para encontraros con el calor maravilloso de Sevilla. Yo os había dicho que no hacía demasiado calor. Y bueno, por último, por despedirnos un poco, pues sacar nuestras conclusiones de qué nos espera un poco, en lo que nos queda por hacer un poco. Yo creo que esto está muy vivo y que, bueno, el siglo XXI es el siglo de la fantasía, eso que lo tenga la gente claro. Tardará, pero cada vez en un mundo donde estamos tan comunicados y donde todo es tan, entre comillas, accesible, se nos va a quedar pequeño, necesitamos otro mundo, los seres humanos somos así. Y hay que terminar de quitarse el miedo, no solo como escritor, sino como lector, porque desde que yo publiqué el año pasado me han empezado a recomendar a autores españoles, me los he ido leyendo, y es que hay muchísimos muy buenos, irregulares y malos, como en todas partes, pero nos llega filtrado, entre comillas, desde fuera, los autores buenos y los malos se quedan allí, y nosotros tenemos que hacer un poco ese elemento de filtro para encontrar todo lo bueno que se está escribiendo en fantástico y disfrutarlo, porque hay esa conexión cultural que te falta muchas veces en esas novelas que se están comiendo en McDonald's y esas cosas, esa hamburguesa y no ponen mediodía, etc.
quitarse el miedo como lector para poder disfrutar también escribiendo. Yo creo que el futuro está un poco en lo que comentaba antes Antonio, que me ha encantado lo que has dicho, de la mezcla de géneros. Yo creo que es un poco, creo que va un poco por ahí. O sea, de alguna manera, yo cuando me veía con otros espejos, es verdad que es de hadas, pero yo veía muchas cosas que me recordaban a otros géneros que no tenían nada que ver. Y yo creo que quizás es la manera de conseguir que el lector ataque a la fantasía igual que ataque a otros géneros. Siempre habrá autores que sean más centrados en novela negra clásica o en fantasía más clásica, pero yo creo que van a surgir gente que, como tú dices, buscando esa originalidad, va a mezclar y va a inventar, que sobre todo es lo interesante. Termina, cierra tú, sí. Vale. Bueno, no, yo creo que eso, que además ahora tenemos una influencia que antes no teníamos, que están las películas, pero nos hemos olvidado de los videojuegos. Hay un consumidor de fantasía que no solo quiere jugar videojuegos a todas horas, sino que también quiere leer. Y cada vez el gamer cada vez es más interactivo, cada vez busca más no solo el juego, sino el libro y la interacción entre personas. Creo que ahí está entrando una baza de gente que va a seguir leyendo fantasía durante mucho tiempo, bastante interesante, con lo cual yo le veo futuro. Ahora otra cosa será que los autores españoles tengamos futuro, pero eso es otra pregunta y en otro momento deberá ser contestado. Si queréis hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos, queréis un momento rápido así. Estabas diciendo de los personajes, los nombres españoles que sonaban malos, chocaban un poco, ¿no? Bueno, todo es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Nos acostumbramos a un coche que se llama Mercedes, ¿no? Nosotros le pusiéramos a un coche Enrique, pues nos veríamos ridículos, ¿no? Es cuestión de acostumbrar a los nombres. Lógicamente, en una novela fantástica medieval española, pues lo lógico es que los nombres sean españoles. O acostumbrarnos a que las novelas fantásticas también los nombres españoles suenen. No sé, el laberinto del fauno, pues sería, si los personajes fueran con nombres anglosajones, sería muy grotesco. Sin embargo, es una novela de fantasía estupenda, ¿no? O así a mí me lo parece, ¿no? Simplemente era eso. Lo de los nombres es un tema, depende de qué tipo de novela fantástica. Novela fantasía épica en otros mundos, seguramente llamarle Pepe a un personaje chocaría mucho. Pancracio el Poderoso. Que se puede hacer. Pancracio el Poderoso, sí que lo van eso chocaría un poco. Pero hay otras novelas fantásticas también en las que en vez de a lo mejor ambientarla en la Inglaterra victoriana, se puede ambientar en España. O sea, que no sé si que tenemos que quitarnos un poco el complejo, pienso yo. Se lo han quitado en el cine, ¿no? Que al final el cine ya lo han ido haciendo. Yo me estaba acordando de la película que hizo, no me acuerdo, una película que hacían en Sevilla, que era todo alrededor de Sevilla, y seguro que después hubo gente que vino aquí a Sevilla a meterse por las callejuelas. Es que no me acuerdo de cómo se llamaba, que era que hacía una especie de juego, que se disparaban con pistolas y no sé qué. Sí, nada, el actor que siempre actúa con Amenábar. ¿Pero cómo se llama la película? Nadie conoce. No. Que también sale el Jordi Moya. Nadie conoce a Igual nadie. no Noriega, sí, no, pero nadie conoce. Sí, nadie conoce a nadie. Pues esa película al final era una especie de mezcla entre realismo y fantasía en Sevilla, pero mira, o sea, la gente lo aceptó en Sevilla, no tenía nada de raro. Luego ya otra cosa es que la película tuviera sus cosas raras. Parece que eso lo haces en un libro y choca más, ¿no? No sé, a ver, si España es seleccionada por muchísimos directores de cine para ser plató de cine. O sea, el cine está superado. Bueno, pues como nos tenemos que ir ya, lamento que no haya tiempo para más preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por haber venido y os emplazamos a que vengáis la semana que viene a las charlas del Perihistórico.